Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, compañeros maestros. El día de hoy venimos aquí a presentarles sobre los bloques económicos comerciales, pero principalmente este video se enfocará sobre la Organización de Países Exportadores de Petróleo, entre sus siglas, la OPEP. La OPEP es una organización permanente e intergubernamental, donde tuvo su creación en la Conferencia de Bagdad. Su fecha de fundación de la OPEP tuvo lugar entre el 10 y 14 de septiembre de 1960, de lo cual cuenta con 5 países fundadores. Entre ellos está Irak, Irán, Arabia Saudí, Venezuela y Kuwait. Tuvo su sede en Ginebra, Suiza, entre 1960 y 1965, pero posteriormente se trasladaron a Viena, Australia, gracias a la facilidad que le otorgó el gobierno austriaco en ese momento. La OPE establece su misión y visión. Su misión es establecer un sistema de precios que asegure estabilidad y racionalidad en los mercados petroleros mundiales. También busca la instrumentación de políticas energéticas coherentes por parte de las importantes unidades consumidoras, basadas en el costo de reemplazo de otras fuentes de energía, pues con el fin de poder lograr un uso más eficiente de las fuentes fósiles y el cambio gradual a lo renovable. Su visión. Su visión es aspirar a un mundo en el desarrollo sostenible, centrando en la creación de capacidad humana. Se espera que el crecimiento de la oferta no OPEP sea sobrepasado por el crecimiento de la demanda, resultando así un incremento en lo posible de la oferta OPEP. Datos económicos y demográficos. OFID, Fondo Internacional de Desarrollo de la OPEP. El fondo de la OPEP se dedica a la inversión en el sector público económico comercial para mejorar las condiciones de vida de la población en el mundo. También apoya la educación, la salud, el transporte, energía, agua y sanitación en 135 países. El dinero recaudado proviene de las donaciones y aportaciones de los países miembros. Fondo recaudado de más de 25 millones de dólares e involucrado en más de 4.000 proyectos tanto públicos como privados. El Seminario Internacional de la OPEP, reunión internacional de los principales países productores y consumidores de petróleo. Se discuten temas de avances tecnológicos en la industrialización del petróleo, temas de cooperación internacional. También se realiza un panel de debate sobre la industrialización energética. La organización consta de 12 miembros, los cuales se puede ver en la imagen. Primero se empieza con los 5 fundadores principales de la OPEP, que es Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait. Ellos entraron en 1960. Luego empezaron a integrarse nuevos miembros a la organización, que fue Argelia, que entró en 1969, Angola en 2007, Ecuador en 1973 hasta 1992, pero ingresó de nuevo hasta en el 2007. Libia en 1962, Nigeria en 1971, Qatar en 1961 y también Emiratos Árabes Unidos en 1967. También como se puede ver en la imagen, pues se puede ver los exmiembros, que sería Gabón, que es de 1975 hasta 1994. También Indonesia, que es de 1962 hasta 2009. Actualmente, con el tema de coronavirus, la OPEP tiene como reto de recortar ofertas de petróleo. Bueno, entonces, ¿cuáles han sido los grandes logros que ha hecho la OPEP durante los 60 años de su prosperidad? Principalmente fueron la obtención de precios más accesibles para los miembros de su organización y el cambio de actitud de algunos países desarrollados con el tema del excesivo consumo de petróleo. Un ejemplo de ello podría ser la fabricación de automóviles con motores muy grandes como fue el caso de Estados Unidos. Una vez mencionado esto, procederemos a decir qué relación tiene la OPEP con México. Relación con México. México y la OPEP siempre han tenido una relación distante y sobre todo inconforme. Aquí voy a explicar dos ejemplos que justifican lo anterior. En 1979, la OPEP desplomó el precio del petróleo debido a que existía una gran variedad de ofertas en el mercado mundial. No obstante, México rechazó bajar los precios del petróleo producidos en el país.
lo que conllevó una crisis económica en 1982, cuyas consecuencias sentimos hasta el día de hoy. Un ejemplo más reciente fue justamente en este mismo año, en 2020. Como consecuencia directa de la pandemia de coronavirus, la OPEP tuvo problemas para reajustar los precios del petróleo, lo que decidió recortar la producción del mismo. Sin embargo, México rechazó recortar su producción de petróleo, lo que ocasionó problemas dentro de la organización. Polémicas a las que se enfrenta o ha enfrentado. La OPEP, como cualquier otra organización, ha pasado por controversias y polémicas. Y aquí voy a explicar algunos ejemplos. En marzo de 2020, la OPEP y los aliados se decidieron reunir para decidir el rumbo que tendría el petróleo frente a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, esta no fue exitosa y creó tensión entre Rusia y Arabia Saudita, lo que culminó en una guerra de precios, lo que conllevó una reducción del mismo de manera exponencial a menos de $30 el barril. Otra polémica que dio mucho de qué hablar fue la llegada a precios negativos del petróleo. Como consecuencia directa de la pandemia COVID-19, el 20 de abril de 2020, la gran mayoría de los compradores decidieron no renovar sus contratos en la compra de petróleo para el siguiente mes, lo que provocó que no hubiera dónde guardar todo el petróleo producido y nadie quien la comprara siquiera para almacenarlo, lo que provocó una depreciación increíble en el petróleo que hasta llegó a menos $7 el barril de petróleo según West Texas Intermediate.